¿Qué revelaciones transformadoras de Ageo exponen los milagros divinos ocultos del plan de Dios? En el segundo año del reinado de Darío, el rey de Persia, el pueblo de Israel había regresado a su tierra, encontrando a Jerusalén devastada. Eliab, un hombre de fe y líder durante su cautiverio en Babilonia, se levantó entre su gente, con un profundo amor por su patria y su Dios. Cada mañana, al despertar en su casa de paneles bien acabados, sentía un intenso anhelo por la casa de Yahvé, una vez gloriosa, ahora en ruinas, como un eco de su propia alma ahora dividida entre el escombro y la esperanza. La atmósfera en la comunidad era densa y triste. Las murallas de la ciudad, antaño firmes y protectoras, yacían en el suelo, mientras que el templo, el lugar sagrado donde el pueblo ofrecía sus alabanzas a Yahvé, permanecía desierto y olvidado. Cargaba el peso de estas ruinas en su corazón, sabiendo que el verdadero bienestar del pueblo dependía de su relación con Dios. Sin embargo, sus compatriotas estaban atrapados en la lucha cotidiana por sobrevivir. ¿Cómo podía Eliab, un simple hombre, despertar en ellos el fervor por la adoración? En esos días de desánimo, Dios envió a Ageo, su mensajero, para revivir el espíritu de su pueblo. La voz del profeta resonó en el aire como un trueno. ¿Es tiempo de habitar en casas de paneles mientras esta casa permanece desierta? Sus palabras se adhirieron al corazón de Eliab como un fuego, despertando las llamas de la fe y del compromiso que parecían dormidas. Ageo desnudó la verdad inquietante. Su escasez material era un reflejo de su abandono de Dios. Consideren sus caminos, dijo, recordándoles que habían sembrado mucho, pero recogido poco. La comunidad en pleno comenzó a inquietarse. Las palabras de Ageo reverberaban en sus corazones, como si el propio Yahvé estuviera llamándolos a reexaminar sus prioridades. Eliab, avivado por este nuevo aliento, se dedicó a liderar a su pueblo en esta misión divina, visualizando el regreso de la gloria del templo. Con manos temblorosas, tomó la mano de su esposa y de sus hijos, llevando su carga a la comunidad, como Abraham había hecho con su familia al salir de Ur. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. Conveyendo la promesa de Ageo, el pueblo se unió bajo la dirección de Eliab. Juntos comenzaron a limpiar los escombros de lo que fue el templo. Una chispa de esperanza iluminó sus corazones cansados. Sus manos, uniendo los esfuerzos, levantaron los cimientos de un nuevo hogar para el Dios Altísimo. La certeza de que la gloria de la segunda casa sería mayor que la de la primera, les animaba en cada ladrillo colocado y en cada piedra levantada. Mientras trabajaban en conjunto, Eliab notó que el cierre de la brecha entre ellos y Dios comenzaba a florecer. Las bendiciones comenzaron a fluir. Sus campos comenzaron a producir frutos en abundancia, y la venta de sus productos prosperó al poner a Dios en el centro de sus vidas. Sin embargo, en lo profundo de su corazón, Eliab sentía un anhelo persistente. ¿Estaría realmente su pueblo listo para afrontar la gloria divina que se avecinaba? Esa pregunta permanecía fresca en sus pensamientos, mientras el polvo del trabajo lo rodeaba. En su interior, se libraba una lucha feroz entre la fe y las dudas. ¿Sería el templo restaurado solo para ser abandonado una vez más? El camino hacia la gloria prometida estaba lleno de incertidumbre y peligro. Sin embargo, Eliab se dio cuenta de que en el silencio de su clamor a Dios, el eco de la voz divina podía resonar más fuerte que cualquier temor humano. ¿Qué revelaciones transformadoras de Ageo expondrían los milagrosos planes que Dios había reservado para su pueblo? Esta intriga se convertiría en el hilo conductor de su historia, llevándolos a un encuentro trascendental con el Dios que había sido, que es y que ha de venir. En el amanecer de un nuevo día, el sol se alzaba sobre las colinas de Jerusalén, bañando la ciudad con un resplandor dorado que prometía renovación. Eliab, con el aliento de haber comenzado una ardua tarea, se despertó con el corazón palpitante de esperanza y de determinación. La voz de Ageo aún resonaba en su mente, como un eco divino que lo instaba a levantarse y trabajar.
La labor de restaurar el templo sería intensa, pero sabía que el esfuerzo no sería en vano. Reuniendo a los líderes de la comunidad, Eliab les habló con la pasión que brotaba de su corazón. Hermanos, estamos llamados a reconstruir la casa de Yahvé, para que su gloria, que ya se ha apartado de nosotros, regrese. Cultivemos juntos este propósito. Olvidemos nuestras debilidades y unámonos en la fe. Los rostros de sus compatriotas, al principio ceñudos, comenzaron a iluminarse. Las palabras de Eliab resonaban con claridad, y la chispa de la esperanza se avivaba entre ellos. Mientras los hombres y mujeres de la comunidad se disponían a trabajar, Eliab sentía que el ambiente se cargaba con una nueva expectación. A medida que avanzaban los días, las piedras eran levantadas, la hierba y los escombros se despejaban. El sudor y el esfuerzo se transformaban en arrogancias cristianas. Pero el tierno aliento de la fe en sus corazones pronto se mezcló con la sombra de la duda. Algunos susurraban: ¿seremos capaces? ¿No es este lugar demasiado grandioso para nosotros? A cada murmullo, Eliab respondía: confíen en Yahvé, Él está con nosotros. Una noche, mientras Eliab se retiraba a su casa, conoció una visión que lo llevó a una profunda meditación. Los cimientos del templo resplandecían en su mente, pero también lo hacía la advertencia de Ageo: todavía no ha llegado el tiempo. Perturbado, Eliab se arrodilló y clamó a Dios, buscando dirección. Así como Abraham miró las estrellas en su noche, él miraba al cielo, rogando por respuestas en medio de la desolación. En su silencio, una voz suave pero poderosa lo invadió: Eliab, no mires solamente lo presente. Mi restauración es más que solo edificios y piedras. Es la restauración de corazones. Recuerda la promesa. Porque yo estoy con ustedes, dice el Señor de los ejércitos. El corazón de Eliab latía con fuerza mientras estas palabras llenaban su ser. Fue entonces que comprendió que el verdadero templo no solo sería un lugar físico, sino una renovación del pacto entre Dios y su pueblo. Con renovado fervor, Eliab se presentó ante la comunidad al día siguiente, compartiendo su visión. La gloria de este nuevo templo, mis hermanos, no será medida por su tamaño, sino por la revelación del Espíritu de Dios entre nosotros. Debemos preparar nuestros corazones, pues no solo restauramos paredes, sino también expectativas, fe y nuestra relación con Yahvé. A medida que los días pasaban y el proyecto del templo avanzaba, Eliab comenzó a sentir una presión divina aumentando sobre su comunidad. Signos de manifestaciones fugaces de la gloria de Dios comenzaron a rodearlos, pero la verdadera transformación aún estaba lejos. Las luchas externas e internas se intensificaban, forzando a Eliab a preguntar: ¿es realmente el tiempo de Dios? ¿Estamos nosotros preparados para recibir su gloria? Entonces, una palabra de Ageo serpenteó dentro de él. Porque así dice el Señor de los ejércitos: el oro es mío, y la plata es mía, dice Yahvé. Esos versículos se transformaron en la respuesta de Eliab a sus dudas. El verdadero trabajo de Dios era mucho más que los recursos visibles. Era el mover de su mano soberana. ¿Están listos para ver la gloria manifiesta de Dios entre nosotros?, vociferó Eliab en un fervor divino, mientras las almas temerosas comenzaban a despertar. La promesa de restauración comenzó a fluir en sus corazones, y un borbo sentir de unidad se tejió entre ellos, como un testimonio de su fe. La atmósfera se tornó electrizante, donde cada ladrillo colocado no solo era un acto físico, sino un acto de adoración, dirigido hacia el cielo. Mientras los trabajos continuaban, un aire de expectativa crecía entre el pueblo, llevando consigo los ecos de las antiguas profecías, así como el eco del pacto que Dios había hecho con ellos. Pero en la cresta de esa esperanza, una inquietante pregunta persistía en la mente de Eliab. Cuando la gloria de Dios venga, ¿quién estará preparado para recibirla? Y así, el pueblo, alimentado por la fe y la valentía, seguía adelante, sin saber que la respuesta se hallaba en la profundidad del compromiso que estaban a punto de establecer con su Dios. ¿Realmente se darían cuenta de la magnitud del plan soberano de Dios que se desarrollaba? ¿Y qué revelaciones vendrían a ver a través de aquellos sacrificios? La llama de la expectativa ardía, aún mientras el misterio permanecía inexplorado.
El cielo se tornaba gradualmente oscuro cuando Eliab se reunió con su pueblo en la plaza central de Jerusalén. La luz de las antorchas iluminaba los rostros ansiosos, llenos de expectativa. Se notaba la palpable tensión en el aire, como si la propia tierra estuviera esperando la manifestación de la gloria de Yahvé. Eliab sintió en su pecho un intenso fervor. Sabía que el tiempo de hablar era ahora, mientras el eco de las promesas cumplidas resonaba en su mente. «Atención, Israel», clamó Eliab, su voz resonando con la autoridad que le otorgaba su llamado. «Hoy nos hemos congregado no solo para hablar sobre la reconstrucción del templo, sino para hablar de algo más profundo que solo piedras y mortero. Hemos venido a invocar a nuestro Dios, el Creador de los cielos y la tierra, para que traiga renovación no solo a nuestro hogar, sino a cada uno de nuestros corazones». Sus palabras se colaban en cada oyente, y en ese instante Eliab vio destellos de luz en los ojos de algunos. Recordó las palabras del profeta Ageo: «El Señor de los ejércitos está con nosotros». Se sintió apremiado a hablar no solo de la restauración física, sino de la espiritual que debía acompañarla. «Mis hermanos», continuó Eliab con fervor, «no sumerjamos nuestros corazones en la duda. Nuestros ancestros en tiempo de angustia levantaron altares y encontraron favor en el Señor. Nosotros ahora hacemos lo mismo. No temamos porque la gloria de Yahvé está a punto de aparecer. Él restaurará nuestros corazones y nos permitirá ser testigos de su poder». A medida que Eliab hablaba, el atardecer se tornó en una llanura encendida por una luz dorada que parecía descender del cielo. Fue entonces que un murmullo recorrió la multitud. Los rostros se tornaron serios y alertas. Entre la multitud, una anciana se levantó, su voz temblando, más firme. «Hijo de Eliab, escúchame. Hay algo que he visto. El Señor ha puesto en mí un mensaje. No solo en este lugar restauraremos lo externo, sino que será un tiempo de quebranto y sanidad». La anciana, llena de un espíritu profético, se dejó llevar por la unción, y mientras hablaba, Eliab sintió una poderosa confirmación en su espíritu. «Así dice el Señor de los ejércitos: si regresan a mí, yo regresaré a ustedes. Este es el tiempo, señoras y señores, el tiempo de nuestro retorno, un retorno de todo nuestro ser hacia Él, antes de que su gloria descienda». Las palabras de la anciana calaron hondo en los corazones de aquellos hombres y mujeres. Algunos se arrodillaron, llorando amaramente, conscientes de la necesidad de una renovación divina que no se limitaba a ladrillos y cal. Mientras tanto, Eliab sintió una fuerte convicción que lo empujaba. Sí, ya no más rostros ocultos ni corazones endurecidos. Debemos sostenernos juntos, unir nuestras manos y nuestros corazones. Abramos nuestras almas al arrepentimiento y a la renovación. La noche se llenó de un espíritu de intercesión apasionada, mientras Eliab y su pueblo levantaban oraciones al Dios de sus padres. Gritos de súplica y alabanza llenaban el aire, y cada oración parecía un ladrillo añadido a la edificación. En ese momento, Eliab percibió un murmullo celeste resonando suavemente, como si el mismo cielo estuviera respondiendo a su clamor. Cuando el fuego de la oración alcanzó su clímax, una profunda paz llenó sus corazones. Eliab sintió la presencia de Yahvé en forma palpable, como un manto de gloria que los rodeaba. La ansia de ver lo que aún estaba por llegar crecía en cada uno de ellos. Sin embargo, en lo profundo de su ser, Eliab era consciente de que un velo permanecía entre ellos y la revelación completa de su destino. Las promesas de restauración estaban ahí, abiertas, pero había una senda que seguir. Una sensación de advertencia se adueñó de su espíritu. «Esta noche nuestro llanto ha sido escuchado, mis hermanos», proclamó Eliab. «Pero debemos prepararnos, porque cuando nuestro Dios diga que ha llegado el momento, ninguna fuerza del infierno podrá detener su propósito. Es un tiempo de confrontación, un tiempo de renuncia a ayer, para abrazar la maravilla que Él tiene para nosotros». Mientras sus corazones palpitaban de esperanza, Eliab sabía que una mayor revelación estaba al borde de ser manifestada. ¿Cuáles serían los milagros que surgirían de la unidad y la obediencia de su pueblo? La obra de Dios a menudo viene en maneras inesperadas y sorprendentes. Con anhelo, se preguntó, ¿cuál será el siguiente paso que nos llevará a conocer el pleno propósito del Señor? ¿Y en qué forma se anunciará la inauguración de su gloria? El misterio se abría a sus pies y la anticipación de lo que estaba por venir se sentía irrefrenable.
El pueblo, unido en su clamoreo, quedó en pie, sin saber que el siguiente día traería consigo una confirmación sobrenatural del pacto de Dios con su pueblo. Las revelaciones del alma aún estaban por llegar, llenas de promesas de transformación y de una gloria que cambiaría sus vidas para siempre. La mañana despuntó con un resplandor que iluminaba cada rincón de Jerusalén, y los murmullos de la noche se habían convertido en un eco vibrante de esperanza. Eliab se despertó sintiendo un renovado fervor en su corazón. Había algo inminente en el aire, como si el tiempo mismo estuviera a la espera de un cumplimiento. Se dirigió a la plaza, donde las voces se entrelazaban con el susurro del viento, creando una atmósfera llena de expectativa. Cuando la multitud se congregó nuevamente, Eliab tomó su lugar en el centro. «Hermanos y hermanas», comenzó con vigor, su voz resonando como el tronar de lo alto. «Nos encontramos ante el umbral de un milagro. Tal como el profeta Ageo proclamó, la gloria de esta casa será mayor que la de la primera. Estamos llamados a ser testigos de una transformación divina». Un murmullo de entusiasmo se extendió entre la multitud. Eliab vio cómo los corazones palpitaban al unísono, resonando con la promesa de restauración. Recordó la profunda conexión que Ageo había establecido entre la obediencia de la comunidad y la revelación de la gloria de Dios. «Hoy», continuó Eliab, «hemos de ser como aquel pueblo que, al escuchar el mandato del Señor, no dudó, sino que se levantó con entusiasmo para trabajar en la obra de su reino». Mientras las palabras de Eliab llenaban el aire, una presencia poderosa se manifestó de manera palpable. Muchos empezaron a clamar en oración, y las peticiones subían a los cielos con el fervor de corazones arrepentidos. Aquellos que habían estado sumidos en la desesperanza comenzaron a encontrar consuelo, y aquellos con cuerpos quebrantados comenzaron a experimentar un cambio. De repente, un rayo de luz iluminó la plaza, y Eliab vio a la anciana profetisa acercarse nuevamente. «Hijo de Eliab», atajó, su voz firme y clara, «no se detenga, el Señor ha enviado una señal. Un ángel de Yahvé se ha presentado para revelar la promesa de sanidad y renovación. Él que ha comenzado la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús». El pueblo se estremeció al escuchar estas palabras. Eliab, lleno de asombro, sintió la vibración de la fe en cada uno de ellos. «Den gracias, pueblo de Dios». En la Escritura se dice, los que sembraron con lágrimas cosecharán con gritos de alegría. Esto será un tiempo de cosecha, un tiempo de inminente gloria. Los murmullos de júbilo comenzaron a resonar en la multitud, mientras Eliab les instaba a buscar al Señor con fervor y a arrepentirse sinceramente. Las palabras de Ageo no son simplemente historicidad, son un compás para nosotros. Es el tiempo de la revelación. La fe en el Dios que promete y cumple debe guiar nuestros pasos hacia la obra que Él ha comenzado. Y mientras la oración se intensificaba, Eliab sintió una profunda convicción. Las promesas que habían sido dadas no solo eran para restaurar lugares físicos, sino para transformar corazones. «El reino podrá derramar su gloria sobre todos y cada uno de nosotros», exclamó. Sin embargo, dentro de la alegría surgió una pregunta inquietante en su espíritu. ¿Cuál será el precio de esta gloria? ¿Y cuán dispuestos estamos a seguir la senda de obediencia que ella exige? La multitud se sumía cada vez más en un clamor ferviente, el sonido de sus voces como un río que se desborda. Y en las profundidades del alma de Eliab se encendió un fuego, un anhelo por conocer el propósito soberano detrás de la inminente revelación. «En este camino de preparación», proclamó Eliab, «estamos siendo moldeados como el barro en las manos del alfarero. Pero escuchen, no todos verán lo que nosotros veremos. Algunos se quedarán atrás en sus dudas. No permitamos que el temor o la incredulidad nos detengan, porque cuando el propósito de Dios se manifieste, será irreversible y glorioso». El pueblo sintió el hirviente susurro de la convicción. ¿Qué más revelaciones estaban por descender desde los cielos? ¿Cuáles eran los milagros escondidos en el corazón de Dios, esperando ser desatados sobre un pueblo que se arrepiente y se une en fe? La anticipación pesaba en el aire, con el inminente despliegue de la gloria de Yahvé al borde de lo visible. El suspenso creció como una ola, y Eliab se preguntaba, con la fe ferviente ardiendo en su interior, ¿cómo se manifestará el Señor entre nosotros? ¿Y qué gloriosos actos realizarán a través de aquellos que han respondido a su llamado? La respuesta, clara y vibrante, aún estaba por llegar, pero el eco de la promesa continuaba resonando, indicando que el tiempo de Yahvé estaba cercano.
El sol se elevaba en su esplendor y la luz dorada bañaba la plaza, pero en el corazón de Eliab había una nube creciente de preocupación. La multitud, electrificada por la experiencia reciente, clamaba a Dios por respuestas, y él sentía el peso de sus anhelos. De súbito, la anciana profetisa volvió a aparecer, su semblante iluminado como el oro, lo que trajo un nuevo murmullo entre los asistentes. ¿Qué puede ser más significativo que escuchar la voz del Altísimo en este tiempo de renovada fe? Pronunció, su voz como una melodía que invocaba reverencia. Escuchen bien, porque el Señor anhela revelar no solo su gloria, sino también los misterios de sus caminos. Lavados por la luz de la esperanza, el pueblo se agrupó más cerca, como si temieran perder alguna palabra crucial. Eliab se sintió transportado por la intención que latía en el corazón de cada persona. En renglones olvidados de las Escrituras se encuentra un mensaje que precede toda gloria, continuó la profetisa. Mirad al libro del profeta Zacarías, donde se dice, «Yo estoy celoso por Sión con gran celos, y con gran ira estoy celoso por ella». Debéis prepararos, porque el celoso amor de Dios se manifestará en el medio de nuestro pueblo, y vendrán días de juicio y de gracia. Los ecos del mensaje la acompañaban, mientras un viento suave comenzó a soplar, llevando consigo el perfume de la alabanza. Él levantará un estandarte, y unirá a los perdidos, aquellos que han estado alejados de su proximidad. Así como el profeta Amós dijo, «Buscad a Jehová y vivid», así también el Espíritu Santo se está moviendo en nuestros corazones, pidiéndonos que volvamos hacia Él con nuestras heridas. Eliab comprendió entonces que esta era una invitación decisiva, un llamado a la reconciliación. Pero también sintió el peso de su responsabilidad en la inquebrantable búsqueda de la obediencia. Hermano y hermana, comenzó Eliab, no solo estamos aquí para buscar lo que deseamos, sino también lo que el Señor ha determinado. Cuando buscamos la gloria, debemos estar dispuestos a enfrentar las sombras que han ensombrecido nuestras almas. Mientras sus palabras se deslizaban con fervor, el eco de los corazones quebrantados resonó entre las edificaciones. Un mar de errantes clamaba, «Señor, queremos volver a ti». Eliab se sintió renovado. No era solo un hombre de fe, sino un vehículo de la revelación divina, y en esa verdad hallaba su propósito. Sin embargo, un susurro inquietante se planteó en su ser. ¿Estamos preparados para la transformación que esta nueva gloria traerá? Como si el mismo cielo respondiera, una nube se arremolinó sobre la plaza, y una voz profunda resonó como un trueno a lo lejos. «El tiempo de la revelación ha llegado», dijo la voz, y la profetisa se giró hacia la multitud, tomando un paso adelante. Lo que el Señor ha prometido no será sin precio. Debemos estar dispuestos a purificarnos, a ser refinados como el oro en el fuego. La multitud quedó en silencio, sumida en una profunda reflexión sobre el costo de la obediencia. Por tanto, preparad vuestros corazones. En esta nueva era se manifestará la gloria de Dios no solo en milagros tangibles, sino en la reconfiguración de nuestras vidas. Y así, Eliab, con el espíritu lleno de ansias, preguntó con voz serena pero firme, ¿quién de ustedes está dispuesto a dar el paso hacia la transformación, aun cuando el camino sea difícil? El clamor de su gente creció, no solo por las maravillas, sino también por la disposición de entregar todo a su Creador. Mientras la multitud respondía, Eliab no pudo evitar sentir que el eco de pláticas pasadas, de lo que el Señor había hecho por su pueblo, se levantaba del polvo de la historia. La voz de Ageo resonaba en su mente, y en un instante comprendió una verdad más profunda. Los antiguos caminos están llenos de revelaciones ocultas que aún están por descubrir. El retorno a la gloria siempre requiere un sacrificio. Mientras Eliab contemplaba el horizonte de promesas, el mar de imágenes vibrantes, cargadas de significado, lo inundó. Se sentía ansioso, dispuesto a ver la manifestación del plan soberano de Dios. La promesa de la restauración se elevaba sobre ellos como una nube, y el tiempo parecía viscoso, como el hilo del destino entrelazado en su perfecto propósito. Pero lo que no saben es que el verdadero milagro no se limita a lo visto, sino a lo que se forja en el corazón. ¿Cuál será nuestro próximo paso? ¿Y qué revelaciones terribles y gloriosas nos depara el Señor en esta temporada? Eliab guardó esas preguntas, sabiendo que en los secretos de Dios también había esperanza.
El viento soplaba con mayor fuerza, trayendo consigo murmullos de expectación. Eliab sentía cómo la ansiedad de la multitud se entrelazaba con la anticipación de eventos extraordinarios, como si cada corazón batiera en un mismo compás. La anciana profetisa, con la mirada fija en el cielo encapotado, comenzó a hablar de nuevo. Escuchad, pueblo de Dios. El tiempo de la restauración no es solo una promesa, sino un anhelo profundo del Altísimo, quien ha decidido acercarse a nosotros en este tiempo sagrado. La multitud, cada vez más unida, aguardaba cada palabra con gratitud y temor. Eliab, en su interior, buscaba hallar la conexión entre lo que escuchaba y lo que su espíritu anhelaba. Era claro que Dios estaba a punto de obrar de maneras que pocos podían imaginar. En el libro del profeta Ageo, continuó la profetisa, se dice que el Señor sacudirá los cielos y la tierra, y traerá lo deseado de todas las naciones. Este es el tiempo de su manifestación, pero también será un tiempo de prueba para aquellos que se han desviado del camino. El eco de la instrucción rica en sabiduría resonó en Eliab mientras la multitud comenzaba a reconocer la gravedad de la palabra. La promesa de Dios estaba por cumplirse, y eso significaba que la complacencia no era una opción. Él vendrá a su templo, y habrá una gloria mayor que la primera, pero debéis prepararos, porque la gloria de la nueva casa será evidente solo cuando haya una limpieza de corazones y un renacimiento de la fe. Sujeten su corazón a la verdad divina, insistió la profetisa, su voz ahora temblando con la urgencia de la revelación. En días de penuria, Él será nuestro refugio. En la adversidad, Él será nuestra fortaleza. Sin embargo, antes de que la gloria se manifieste, el juicio purificador debe comenzar con vosotros. Una preocupación creciente se dibujó en los rostros de quienes estaban presentes. Eliab sintió que la atmósfera espesa se cargaba de solemnidad. Sabía que muchos en la multitud habían recorrido senderos oscuros y que la carga de sus transgresiones pesaba sobre ellos como una cadena. Pero también hubo reconocimiento. Muchos entendían que la gracia, siempre cercana, requería una respuesta activa de sus corazones. Señor, queremos volver a ti, resonó de nuevo como un clamor unificado. Eliab deseaba una transformación, quería experimentar la gloria prometida en cada rincón de su ser, pero su voz interior le susurraba incertidumbres. ¿Seré digno de esta historia de restauración?, pensó. Con el corazón palpitante, alzó su mirada hacia la anciana profetisa. ¿Cómo podremos estar seguros de que veremos esta gloria, oh mujer de Dios? Su pregunta, cargada de sinceridad, resonó por la plaza y se amplificó en los corazones ansiosos por la revelación. La profetisa detuvo su andar y un silencio reverente llenó el aire. El camino hacia la gloria requiere el sacrificio de lo pasado, respondió lentamente. Ya no podéis ser los mismos. Preguntaos, ¿qué parte de vuestros corazones está dispuesta a ser purificada en este proceso de restauración? La multitud, en su silencio, contempló la profundidad de estas palabras. Eliab sabía que no había respuestas fáciles, que el camino hacia un nuevo amanecer era a menudo empedrado de sacrificios y decisiones difíciles. Pero justo cuando aquella inquietud parecía abrumadora, una luz tenue iluminó el horizonte, sugiriendo la llegada de algo más grande. A medida que avanzamos en este tiempo sagrado, concluyó la profetisa, su voz resonando como un eco celestial, el Espíritu de Dios comenzará a abrir los cielos y a derramar bendiciones como nunca antes. Seréis testigos de lo que los ojos no han visto ni los oídos han oído, porque el plan soberano de Dios está en marcha y solo comenzamos a palpar sus profundidades. Con las palabras aún vibrando en el aire como aromas de incienso, Eliab supo que la travesía apenas comenzaba. Había un aire de expectación palpable. Se sentía como si hubieran abierto un portal a lo desconocido. La multitud comenzó a murmurar entre sí, impacientes por discernir qué residuos debían eliminar para recibir la gloria prometida. Las preguntas resonaban en sus corazones. ¿Estamos listos para lo que Dios tiene preparado para nosotros? ¿Cuánto de nosotros estamos dispuestos a ofrecer en este viaje hacia la transformación? Mientras Eliab contemplaba la multitud, sus pensamientos se agolpaban en un solo clamor. ¿Cuánto de nuestra esencia seremos capaces de sacrificar para abrazar la plenitud de su gloria? En su interior,
una voz brotó como un torrente. La revelación de Dios a menudo se encuentra en las dislocaciones del espíritu. El viaje para regresar a su gloria es profético y cargado de promesas. El eco de la profecía se instaló en la plaza, y Eliab se sintió empujado por el propósito divino. La historia de su pueblo estaba a punto de girar en nuevos y sorprendentes caminos. La urgencia apremiaba. El despliegue del plan soberano de Dios estaba solo comenzando a revelarse, y él, en el centro de ello, no podía hacer otra cosa que avanzar con todos los que compartían su deseo, consumir todo para ser transformados. La multitud se disolvió en un murmullo creciente, una red de almas en búsqueda de respuestas a las profundas interrogantes sembradas por las palabras de la profetisa. Los corazones, convertidos en un eco colectivo, palpitaban en la misma dirección. La esperanza de una transformación inminente se mezclaba con el temor de no ser lo suficientemente dignos para recibir la gloria de Dios. Eliab, incapaz de contener su fervor, sintió un impulso irresistible por acercarse a la anciana mensajera de Dios. ¿Qué más debemos hacer?, preguntó Eliab, sus palabras cargadas de la urgencia del momento. ¿Qué pasos debemos tomar para que nuestras vidas sean un reflejo de lo que el Señor desea de nosotros? La anciana profetisa, con una mirada que parecía penetrar su ser, respondió: «Debéis recordar las advertencias de los profetas pasados, Eliab. A través de la obediencia y el arrepentimiento, Dios ha prometido restauración. Recuerda las palabras de Ageo: considerad vuestros caminos». Cuando el pueblo se volvió a él con corazones sinceros, la gloria del Señor se manifestará en medio de vosotros. Mientras Eliab contemplaba la profunda verdad de estas palabras, la atmósfera se cargó de un nuevo significado. ¿Acaso hemos estado viviendo en desobediencia?, pensó con pesar. Hemos olvidado la esencia de la adoración a nuestro Dios, entregándole más que solo rituales vacíos. La anciana profetisa continuó, su voz resonando con una autoridad celestial. La verdadera alabanza no se mide en ofrendas o sacrificios, sino en la pureza de vuestro corazón. Silencio en las tinieblas, y en ella se apoderó de muchos, no solo de ti. La gloria está cerca, pero primero debéis quitar los ídolos que han entrado en vuestros corazones. Eliab sintió que su corazón se estremecía. La imagen de los ídolos, aquellos pequeños dioses de egoísmo, complacencia y distracción, se volvía más clara. Recordó las antiguas enseñanzas sobre cómo el pueblo había caído en la adoración de prácticas que habían alejado a la comunidad del verdadero camino. De repente, una brisa fresca sopló sobre ellos, como si el mismo aliento de Dios se manifestara en el aire. La esencia de lo sagrado se sentía palpable, como un abrazo celestial que invitaba a la alabanza y el arrepentimiento. Eliab decidió que en ese mismo instante haría un compromiso renovado. «Yo me comprometo a buscar la justicia y la verdad», proclamó en voz alta, con un fervor renovado que resonó entre la multitud. «Dejaré las distracciones que me alejan de Dios y me iré a Él con un corazón limpio». «Amén», respondió la multitud, unida por un clamor ferviente que emergió de sus corazones. Las manos comenzaron a levantarse hacia el cielo, y cada uno, a su manera, comenzó a confesar sus faltas, ofreciendo sus corazones como sacrificios vivos. Romanos 12:1. El viento continuó soplando, llevando consigo las oraciones y anhelos, mientras la profetisa, con los ojos cerrados, parecía recibir una nueva revelación. «El tiempo se acerca», declaró, su voz reverberando como un trueno. «El Señor está levantando un estandarte en medio de su pueblo. Aquel que es su mensajero será como un fuego, ardiendo intensamente. Escucharéis de la liberación y de un nuevo pacto, un pacto que restaurará el vínculo sagrado entre Dios y su pueblo». La revelación estaba comenzando a radicarse entre ellos, el aire vibrando con la anticipación de cambios inminentes. Eliab, sintiendo la presión del tiempo divino, se preguntó qué aspectos de su vida necesitaban ser transformados para que pudiera ser parte del nuevo pacto que se estaba forjando. «¿Qué pasos debo seguir?», resonó en su interior, mientras el eco de la profetisa continuaba llamando a la gente a la acción. La imagen de la gloria de Dios llenando el templo les fue revelada, como un vislumbre del futuro que pudiera ser real si respondían al llamado espiritual que se les hacía. Las palabras de Ageo resonaban con fuerza: «Y yo moveré los cielos y la tierra». Ageo 2:21. Eliab comprendió que la historia de restauración de su pueblo
dependía de su disposición a glorificar a Dios incluso ante la adversidad. Sabía que el viaje había comenzado, pero ¿qué otras revelaciones divinas estaban por venir? El tiempo estaba claramente en manos del Altísimo, y lo que seguía sería una manifestación de su poder en formas que solo podían ser imaginadas. Mientras Eliab miraba el horizonte, preguntándose qué gloriosos milagros ocultos estaban a punto de descubrirse, una profunda verdad se sembró en su corazón. Las señales de la intervención de Dios eran la promesa que nunca había dejado de estar presente, y su cumplimiento traería un soplo de vida nuevamente a su pueblo. Y así, el destino de Israel y su historia continuaban, revelando, cada vez más, el misterioso y soberano plan de Dios. Mientras el murmullo de la multitud se desvanecía en un tierno susurro, Eliab sintió una presencia inminente que lo envolvía. La anciana profetisa, aún con sus ojos cerrados, parecía estar sintonizada con un eco distante, una frecuencia divina que resonaba más allá del tiempo. En la atmósfera, un aire de expectativa estimulaba el corazón de los presentes. En ese instante, Eliab se dio cuenta de que no solo estaban siendo llamados al arrepentimiento, un nuevo amanecer se asomaba al horizonte. ¿Qué es lo que el Señor nos está revelando?, preguntó Eliab, su voz vibrando con una mezcla de reverencia y esperanza. La profetisa, abriendo lentamente los ojos, como si los velos del cielo se descorrieran, pronunció: El Señor es paciente y grande en misericordia, pero el tiempo de su visita está cerca. Así como fue en los días de Ageo, vendrá un tiempo cuando la gloria de la casa de Dios será mayor que la anterior. La incertidumbre en su voz se tornó en confianza. A través de su siervo, Dios ha prometido establecer un reino, donde la paz y la justicia se unifican. Eliab sintió la electricidad espiritual en el aire, como si un tambor celestial sonara en los confines de su ser, instándolo a prepararse. Debo ser parte de esto, reflexionó. No puedo quedarme atrás mientras la promesa divina se materializa. En ese momento, un grupo de jóvenes entre la multitud comenzó a alzar sus voces en cánticos de alabanza. Su unión era una declaración audaz de fe que resonaba más allá de las paredes de la incertidumbre. No más ídolos, solo al Señor, clamaban. Eliab se unió a ellos, sintiendo que la adoración era la clave que abría las puertas del cielo. Su corazón ardía por el cambio, por la renovación no solo de su vida, sino de toda su comunidad. Sin embargo, un profundo anhelo por entender permanecía en él. ¿Qué significaba el nuevo pacto que la profetisa había mencionado? ¿Qué roles jugarían cada uno de ellos en los desarrollos venideros? Mientras el canto y la alabanza crecían en intensidad, Eliab se apartó, buscando un rincón tranquilo para orar y meditar sobre la obra que el Señor estaba por hacer. Mientras cerraba los ojos en súplica, algo en su interior comenzó a cambiar. Las palabras de Ageo resonaron en su mente, y el mensaje de restauración se grabó en su corazón. Y en este lugar daré paz. Ageo 2:9. Eliab entendió que la paz no era solo la ausencia de conflicto, sino la plenitud de la presencia de Dios en medio de ellos. Repentinamente, la visión de un templo restaurado, más grande y glorioso que antes, se formó en su mente. En ese momento, el cielo parecía cerrarse, y una nube brillante descendió, iluminando el lugar donde Eliab se encontraba. Era como si Dios mismo estuviese enviando una respuesta, un mensaje claro a su corazón. Este es el tiempo de mover montañas, escuchó una voz que resonaba con el poder celestial. Aquellos que se humillen y busquen mi rostro, yo los escucharé desde los cielos. Eliab abrió los ojos en asombro, sintiendo que un nuevo propósito se inyectaba en su ser. Señor, estoy dispuesto, úsame, clamó. En ese instante, la multitud estalló en un clamor de alabanza a medida que los cielos se abrían, y una visión de un nuevo pacto, un pacto de gracia y misericordia, se desvelaba ante ellos. La profetisa alzó sus manos, señalando al cielo mientras les instaba a prepararse para lo que estaba por venir. El tiempo de las grandes maravillas es inminente, y aquel que será levantado será un signo y un portador de las buenas nuevas. En el eco de su declaración resonó una promesa que desató una fresca ola de fe en los corazones de todos. Eliab,
sintiendo la urgencia de ese momento divino, supo que su viaje no era solo una búsqueda personal, sino que era parte de algo mucho más grande. La revelación de un Dios soberano comenzaba a abrirse ante ellos, revelando un plan divino que superaba su entendimiento. Con un corazón ardiente y un espíritu renovado, Eliab miró al horizonte de su pueblo. ¿Qué milagros ocultos están preparados para ser revelados?, se preguntó, mientras la atmósfera se llenó de una expectativa palpable de su inminente transformación. Así, el próximo capítulo en esta obra divina empezaba a esbozarse, mostrando que Dios nunca deja de moverse, preparando el camino hacia una gloria que rejuvenecería a su pueblo y anunciaría su reino. Mientras el estruendo de alabanzas comenzaba a sentarse en un silente murmullo, Eliab, con las manos levantadas, estaba sumido en una profunda contemplación. La visión de un templo deslumbrante aún brillaba vívidamente en su mente. En esa quietud, sus pensamientos volaban hacia lo que la profetisa había anunciado, y cada palabra reverberaba en su corazón como un eco divino. De repente, una figura de pie, algo alejada, capturó su atención. Era Nahum, un anciano respetado en la comunidad, conocido por su sabiduría y su unción para interpretar las escrituras. Eliab sintió el impulso de acercarse a él. Con un semblante sereno pero inquieto, Nahum miraba al cielo con una intensidad que parecía invocar algo más allá de la simple observación. ¿Qué piensas, Nahum?, preguntó Eliab, su voz casi un susurro en la tranquilidad del entorno. Nahum, sin apartar la vista del firmamento, respondió: «El tiempo está en las manos del Señor, joven Eliab, y sus promesas son como semillas que germinan bajo su cuidado. Lo que se ha profesado a través de los profetas comenzará a cobrar vida en medio de nosotros». Eliab se sintió sacudido por la solemnidad de sus palabras. ¿Crees que estamos cerca de esas traídas de las promesas de Ageo? ¿Ese nuevo pacto realmente se manifestará entre nosotros? Lo que esperas está en el horizonte, replicó Nahum, volviéndose hacia él. Dios tiene un plan, y aunque pueda parecer distante, recuerda que Él siempre ha revelado su gloria a los que persiguen su rostro con fe. Mientras ponía en práctica aquellas palabras, Eliab sintió un ardor dentro de él. La inquietud inicial por comprender se transformó en un deseo ardiente de actuar. A su alrededor, la multitud empezaba a dispersarse, pero la promesa del nuevo pacto aún vibraba en el aire. Eliab se reunió de nuevo con otros jóvenes que habían sido parte del canto. Con el entusiasmo del fervor, comenzaron a discutir sobre los cambios venideros. «No podemos sentarnos a esperar que estos milagros sucedan», insistió Eliab. «Debemos ser agentes del cambio». «Y como el profeta Ageo dijo, debemos ser fuertes y esforzarnos», respondió uno de ellos, alentado por la certeza de la palabra profética. Las chispas de esperanza encendieron las conversaciones. Todos se sintieron llamados a una nueva obra, impulsados por el deseo de ser parte del avance del reino de Dios. Eliab condujo la conversación hacia la necesidad de restaurar el altar, un centro de adoración donde el pueblo podría reunirse para buscar a Dios. Los jóvenes, llenos de fervor, comenzaron a organizarse y a preparar planes. En medio de su charla, Eliab recordó las palabras de Ageo: «Es tiempo para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta». Aquella reivindicación resonó con una fuerza poderosa en su corazón, como un llamado divino a actuar. Así fue como, bajo un cielo que prometía transformación, la visión de un pueblo rescatado se planteó con valentía. Eliab sabía que era momento decisivo del momento, un tiempo en el cual la fe debía transformar no solo sus corazones, sino el tejido mismo de su comunidad. Sin embargo, aún había un velo de misterio que envolvía el futuro. Mientras tomaban decisiones y cada uno se preparaba para la obra, Eliab posó nuevamente su mirada al horizonte. La pregunta que siempre lo había inquietado continuaba en su mente: ¿dónde está el siervo que traerá esas maravillas? ¿Y cómo se manifestará la gloria de Dios en medio de nosotros? La brisa susurrante que atravesaba el lugar trajo consigo un sentido de anticipación. Mientras él y sus amigos oraban, las palabras de la profetisa atravesaron su espíritu una vez más, y de pronto se sintió iluminado con claridad. La restauración no sería solamente en un lugar, sino en cada corazón dispuesto, cuando la humanidad se humillara ante su Creador. Un nuevo comando resonó en su interior, y la verdad se alzó como un estandarte. «El pacto está cerca», exclamaría el fiel anciano, mientras la luz del amanecer comenzaba a filtrarse. La promesa estaba atacando por todos lados, y la revelación del reino de Dios emergía en medio de las dificultades. Mientras Eliab se preparaba para emprender esta nueva jornada,
una inquietud lo atravesó. ¿Y si hay más de lo que aún no entendemos? ¿Qué señales del cielo se están preparando para el tiempo que está por llegar? Un aire de misterio comenzó a envolverse nuevamente, prometiendo que la mano soberana de Dios siempre está en movimiento, tejiendo un futuro lleno de gloria, en un presente que anhelaba cambio. La luz del nuevo día comenzaba a asomarse sobre Jerusalén, tiñendo el cielo de tonos dorados y rosas. Eliab, con un fervor renovado en su alma, sentía que cada amanecer traía consigo la promesa de renovación y restauración. Sin embargo, el misterio de lo que estaba por venir aún anidaba en su corazón, incitándolo a buscar más profundamente el propósito divino detrás de los acontecimientos que se estaban desatando. Eliab se reunió con los jóvenes de su comunidad en la plaza central, donde los ecos de sus voces clamaban por dirección. «Hermanos», comenzó, su voz firme y llena de convicción, «estamos llamados a reconstruir no solo el templo físico, sino también el templo de nuestros corazones. Las palabras de Ageo nos han mostrado que el verdadero retorno a la gloria de Dios requiere nuestras manos, pero también nuestro arrepentimiento y un corazón dispuesto». Aquellos presentes comenzaron a murmurar entre ellos, sintiendo la urgencia de su mensaje. Uno de ellos, un joven llamado Mateo, se atrevió a interrumpir. «Eliab, pero ¿cómo podemos estar seguros de que lo que estamos haciendo es lo que el Señor quiere? ¿Cómo sabemos que no estamos construyendo en vano?» Eliab miró a su alrededor, notando la inquietud en los rostros de sus amigos. La ansia de respuestas resonaba entre ellos, y se dio cuenta de que el camino hacia la gloria de Dios también conllevaba la necesidad de una profunda claridad espiritual. «Debemos volver a las Escrituras», respondió. «Lo que el Señor promete en su palabra es fiel. Ageo nos ha instruido a pedir su guía. Así como el pueblo de antaño buscó la presencia de Dios en medio de sus decisiones, así debemos hacerlo nosotros». Comprometidos por esta verdad, ellos comenzaron a orar al unísono, clamando por la dirección divina en su esfuerzo por restaurar el templo y sus corazones. En ese momento, el aire se llenó de una presencia palpable. Una brisa suave acarició sus rostros, como si el mismo Espíritu de Dios estaba respondiendo a su clamor colectivo. El deseo por encontrar un propósito se convirtió en un grito de unificación y dedicación a la obra que el Señor había comenzado entre ellos. Mientras Eliab dirigía la oración, de repente la tierra vibró levemente bajo sus pies. Una reverberación sutil, casi imperceptible, pareció cruzar la plaza. «¿Lo sintieron?», preguntó, en medio de un profundo asombro. Es como si la tierra misma estuviera resonando con las promesas de Dios. La multitud, intrigada, comenzó a prestar atención al entorno que los rodeaba. En ese instante, un rayo de luz divino pareció descender sobre uno de los jóvenes, Simyardó. Su semblante se iluminó, y una voz se alzó con autoridad y protesta. «El tiempo ha llegado. Escuchad, pueblo de Dios. Preparad vuestros corazones, porque lo que se acerca es más grande que lo que jamás habéis conocido». La voz resonó como un eco celestial, llenando la atmósfera con un sentido de sacralidad y expectativa. La multitud quedó en silencio, absorta en la proclamación de aquel joven. El nuevo pacto es un pacto de gracia. Aquello que parecía perdido será restaurado, y las antiguas promesas comenzarán a convertirse en realidades. La gloria del Señor se manifestará en medio de vosotros, pero hay un camino de obediencia que debemos recorrer juntos. Los murmullos de la multitud se convirtieron en un clamor ferviente de alabanza y gratitud. Eliab sintió que lágrimas cargadas de emoción brotaban de sus ojos. El mensaje que acababa de recibir resonaba en su alma como un cántico profético, un recordatorio del poder transformador de Dios. «Amén», gritó, uniendo su voz a las de sus compañeros, dejando que la reverberación del poder divino llenara los espacios vacíos de su corazón. «Este es un tiempo de expectativa», continuó Eliab, sintiendo la energía en su ser. «No solo estamos llamados a reconstruir el edificio físico, sino también a fortalecer el altar de nuestros corazones. El cielo está abierto y el Señor está listo para hacer maravillas en nosotros.
Debemos requerir con fe lo que se nos ha prometido y permitir que su gloria nos guíe. A medida que las palabras de Eliab resonaban, cada uno de los presentes comenzaba a sentir el peso de su propia historia. Las luchas, los temores y las dudas fueron confrontados por un propósito más grande. Las oraciones comenzaron a convertirse en un coro unificado, donde cada persona levantaba su voz ante el Creador en fe, buscando la renovación que solo podría venir de su mano. Sin embargo, en medio de esta intensa consagración, Eliab sintió un profundo anhelo en su interior. ¿Qué hay detrás de esta gloria prometida?, su corazón se preguntó, y se dio cuenta de que solo el tiempo revelaría las maravillas del plan soberano de Dios. Mientras el clamor resonaba, la atmósfera se tornó aún más electrizante, como si el cielo estuviera preparado para abrirse y derramar bendiciones sobre los que habían decidido caminar en fe. La voz de la profetisa volvió a resonar en su mente, y las palabras, «El oro es mío y la plata es mía», se convirtieron en su canto interno. La revelación de que el recurso espiritual no dependía de lo material, sino de un Dios soberano que orquestaba una sinfonía divina entre su pueblo, lo impulsó hacia adelante. Finalmente, Eliab comprendió que el viaje no solo se trataba de la construcción de un templo, sino de la edificación de un pueblo comprometido. La historia de Israel estaba imbuidos de revelaciones ocultas que constantemente exigían descubrimiento. En el eco de su oración, Eliab se apoderó de una verdad profunda. Y cuando la gloria de Dios venga, seremos testigos de una obra que transformará no solo Jerusalén, sino todo el mundo. Pero ¿cuán pronto se manifestaría esa gloria? En medio del fervor, Eliab sabía que aún había respuestas que esperar, y que, en el silencio, ante la presencia de Dios, la revelación continuaría tejiendo el futuro de aquellos que anhelaban su cumplimiento. Mientras el cielo comenzaba a iluminarse con la promesa del amanecer, Eliab estaba preparado para recibir lo que estaba por desvelarse, el misterio del plan soberano de Dios, que estaba a punto de florecer en medio de su pueblo.